Y después lo que les pedimos a los profesores, por favor, antes de salir, que abandonamos aquí en el recinto, que no, se tienen que ir porque tienen que votar. Los profesores que participaron a la mañana y a la tarde. Únicamente esos profes, porque son los que escucharon los 5. ¿No? Sí, al lado para, bueno, divertirnos sería, ¿no? Bien, entonces ahora vamos con el grupo que viene de la localidad de Landeta, provincia de Santa Fe, de la Escuela de Educación Técnica número 301, Mariano Moreno, Melanie Bergamasco, Valentina Camerro, Fernando Gómez, que fueron coordinados por la profesora Alejandra Lemos, y el trabajo se titula Campesinos en fuga, el éxodo rural en Landeta durante el periodo 1990-2010. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Escuela Agrotécnica Mariano Moreno número 301. Mi nombre es Melanie Bergamasco, mi compañero Fernando Gómez y mi compañera Valentina Gamerro. Nosotros venimos en representación del trabajo Campesinos en Fuga, que trata sobre el éxodo rural de nuestra localidad de Landeta. ¿Cómo es que surge este trabajo de investigación? Nosotros de quinto año tenemos la materia Sociología Rural, donde tratamos el éxodo rural justo en el primer trimestre y tomamos la iniciativa de, nosotros tomamos conciencia de que eso pasaba en nuestra localidad y decidimos investigarlo. Con el trabajo vamos a responder las preguntas que vienen en pantalla. ¿Cuáles son las causas que originan que ocurra este fenómeno? Si hay algunas más importantes que otras. Ver también si existe realmente una diferencia muy distinta que diferencia lo que es vivir en el campo y lo que es vivir en la ciudad. Y sobre todo vamos a ver qué es lo que pasa con la gente que vive en el campo. Para empezar, nosotros vamos a contarles cómo sucede, cómo se da en nuestra localidad, que es Landeta. Landeta es una localidad situada a centro-oeste del departamento de San Martín, la provincia de Santa Fe. Fue fundada en 1893 a 5 kilómetros al norte de donde hoy queda Landeta. Por razones de las vías ferroviarias se tuvo que trasladar a terrenos de Juan Landeta, donde es hoy. Por eso llevó ese nombre. Actualmente tiene 1.500 habitantes y consta de una plaza central y 20 manzanas aproximadamente. Bueno, con respecto al contexto histórico, por razones del IP que nos aportaban los datos, lo analizaremos entre el 1990 y el 2010. Pero tenemos que decir que esto es un hecho que viene sucediendo ya desde antes. Nuestra nación se ubica acentuada entre los 80 y los 90, que es justamente en este periodo cuando la globalización llega a nuestra localidad. Cuando Landeta recibe lo que es el fenómeno de globalización, la tecnificación, la incorporación de las tecnologías, que hace que se genere un desempleo, que no se necesite tanto mano de obra. Acompañado viene el consenso de Washington, que ya lo han nombrado varias veces, que desprotege, ¿no es cierto?, un poco lo que es la producción nacional, haciendo que las fábricas se cierren y se despida a la gente.
Bien, con estas medidas neoliberales surgen dos grandes grupos. Los que sí pueden y los que no pueden contra estas medidas, que son los dos que vemos en pantalla. Bien, tenemos por un lado los pequeños productores, que son quienes se ven perjudicados en esta situación, porque son los que menos disponen de cantidad de hectáreas de tierra, principalmente por cuestiones de herencia. Todos sabemos que el campo se va heredando y cada vez las parcelas son más pequeñas. Al ser pequeñas, tienen rindes muy bajos y por lo tanto no pueden acceder tanto a las tecnologías y se ven evadidos por los impuestos. Estos pequeños productores, las únicas alternativas que tienen es o alquilar el campo o venderlo. Venderlo justamente a estos grupos de pools de siembra, que es el grupo beneficiado, porque son los que disponen de mayores parcelas de tierra y tienen las grandes tecnologías que se dieron en esa época. Justamente con la incorporación de esa tecnología tenían muchísimos y grandes rendimientos y tenían la posibilidad de competir en el mercado. Bueno, volviendo a la pregunta que hicimos anteriormente, las causas del abandono. Primero, la expansión de la agricultura y la incorporación de la tecnología, dijimos. La falta de las escuelas rurales. Vos vivís en el campo, tenés a tu hijo, hacia la primaria, tenés que llevarlo a la secundaria. O te mudás todos los días, o te vas a vivir. Y después la escasez de servicios en zonas rurales. Agua, gas, electricidad, cable, internet. Si bien los casos son diferentes y hay que ver específicamente cada uno, tenemos un denominador común como causa, que es la falta de trabajo, la búsqueda de una mejor calidad de vida. Bien, siguiendo un poco con la metodología de este trabajo, como mencioné anteriormente, surge desde el aula el trabajo. Vamos a la biblioteca de nuestra escuela y seleccionamos algunos libros que tratan justamente sobre el éxodo y que fue un poco ausente el material porque específicamente de Landeta. Landeta solamente cuenta con un libro que es solamente de anécdotas, no trata sobre este éxodo. Una vez elegida la bibliografía, confeccionamos fichas y una vez analizada nos dimos cuenta de que para que los datos sean más precisos debíamos pedirle a la comuna la lista de productores, de los propietarios de tierra y así poder entrevistarlos y encuestarlos. Una vez que recibimos la lista de productores comenzamos con la realización de encuestas. Las encuestas contaban de 6 puntos: si vivían en el campo, si tenían algún peón, qué tipo de servicios tenían en el campo, a qué distancia se encontraba el campo del pueblo, si disponían de ripio, y me estoy olvidando de algunos, pero eran esos más o menos. Una vez recaudada toda esa información, la tabulamos y confeccionamos gráficos de Excel que llegamos a la conclusión de que el servicio que más se encontraba en el campo era la luz, era el único que más se veía en los pocos campos habitados. Encontramos evidencias de éxodo rural, ya que la mayoría de las personas encuestadas vivían en el pueblo, eran propietarios del campo, pero vivían en el pueblo. Y dentro de las causas encontradas, no coincidimos con el material bibliográfico, ya que el material trataba de que se producía un cambio brusco. La gente del campo se iba directamente a las ciudades grandes. Sin embargo, en nuestra localidad es un cambio paulatino que se va dando a largo plazo. Bien, cuando hablamos de la agricultura en nuestra región, se dice una agricultura expansiva, plenamente comprendida por los cultivos de soja, maíz y trigo. También hay otro tipo de explotaciones como la cría de ganado, tanto para la producción de leche como para la producción de carne, que combinadas con la agricultura forman la explotación mixta. Si bien la agricultura fue lo que más predominó, las actividades camperas y ganaderas también fueron muy importantes. En ese gráfico se puede ver las explotaciones en Landeta actualmente. Vean que el 72% está ocupado por la agricultura, teniendo en cuenta la cantidad de tecnología que hay hoy y el desempleo que generó esa tecnología. Otro gráfico que confeccionamos fue sobre las superficies implantadas en un periodo 2007-2008 en Landeta. Vemos que podemos observar que la soja cumple, está en primer lugar,
ocupando 10.000 hectáreas, por ser más rentable económicamente. Y el maíz del trigo ocupan 2.000 hectáreas, teniendo en cuenta que el trigo se usa como antecesor de la soja de doble cosecha y el maíz se usa como para la rotación de cultivos. Bueno, ahora para hablar de soja, la soja fue lo que más, convenía más porque tuvo muchas ventajas. Una de esas, como dije anteriormente, era lo que más rendía económicamente. Otra fue la técnica utilizada para la soja, que fue la siembra directa, que consiste en dejar en el suelo el rastrojo del cultivo anterior. Y la incorporación de tecnologías, como fueron las semillas transgénicas, que hacen que la planta sea resistente a la incorporación de herbicidas. Eso le generó desempleo al que antes se trabajaba y sacaba malezas. Y también las máquinas. Hoy en día se necesita una persona que maneje la sembradora y la misma maneje la cosechadora. En cambio antes se necesitaba que pasen el arado de bife, el arado para que saquen las malezas. Y ahí en ese gráfico se puede observar cómo de 2009 a 2013 fueron aumentando las hectáreas ocupadas por soja en la andeta. Y empezaron con un 17% y ahora ocupan, en 2013 ocupan un 31%. ¿Cómo fue aumentando? Bien, como conclusión, el primer punto que destacamos como más importante es la sojización, es el fenómeno que más marcó eso. ¿Por qué? Porque, como bien decía Valentina, antes la producción era mixta, era tanto ganadera como de agricultura. No sé si todos saben que la ganadería requiere de mucho personal en el campo, que el ganado necesita mucha atención, ya sea por pariciones, por enfermedades o por cuestiones de clima, y que la soja fue desplazando esa ganadería, no le echamos la culpa a nadie, que ya era por cuestiones de rentabilidad, el productor hacía lo que más le convenía económicamente. Y bueno, la agricultura fue desplazando a la ganadería y fue así como la gente también se veía obligada a migrar al pueblo. Otra causa que hizo que la gente migre fue la falta de servicios, como dijimos antes y como vimos en los resultados de las encuestas que hemos hecho. Y la falta de escuelas rurales. La andeta cuenta con una escuela a 5 kilómetros que solo tiene jardín y nivel primario. O sea, los chicos que terminan tienen que viajar todos los días al pueblo para hacer el secundario, o faltar 2 días de lluvia, o directamente mudarse al pueblo. Bueno, otro problema que descubrimos es que en la andeta o en los centros urbanos hay casas ocupadas. Vos querés casa y es muy difícil encontrarlas. Y en algunas oportunidades o en algunos casos no tienen todos estos servicios o estos recursos o la comunidad que se necesita y sin embargo la habitan. Y en el campo vos podés observar o podés encontrarte con una casa que sí tiene las comodidades, pero que sin embargo esa gente no tiene trabajo y la tiene que abandonar. Y es ahí cuando hablamos de una problemática habitacional. Y un punto que nos quedó como incógnita es si el Estado debe intervenir económicamente invirtiendo en la localidad de la andeta para que a futuro sea una gran ciudad o simplemente que se mantenga y tenga siempre esa esencia rural de ser una población muy chiquitita. Bueno, la investigación realizada nos generó debates, discusiones entre nosotros, e iniciativas hacia futuros proyectos. Y después, una interrogante que nos quedó es si podíamos considerar a la andeta a nuestro pueblo como una nueva realidad, ya que nosotros consideramos que la andeta es un paso entre el campo y las grandes ciudades. Decimos que desde el punto de vista de la educación dijimos que los chicos para hacer el secundario se vienen del campo a la andeta. Y después vemos que los chicos que terminan el secundario y quieren seguir algo universitario o terciario se van a las grandes ciudades. Y muchos se van a estudiar cosas que en el pueblo no tienen salida laboral. Entonces no vuelven, se quedan en las grandes ciudades. Lo que eso produce un desarraigo, que no vuelven. Bien, y ahora nosotros nos planteamos si lo urbano y lo rural hoy son polos opuestos como lo eran años anteriores.
Nosotros creemos que no, porque justamente con la incorporación de tecnología como la telefonía y el internet, estos campesinos no se encuentran tan aislados de la sociedad, están al tanto de lo que sucede. Sin ir más lejos, nosotros en nuestro pueblo, nuestro pueblo no es ni campo ni ciudad, por eso lo apodamos Nueva Ruralidad, está en el medio. Y nosotros estamos en constante relación con las grandes ciudades, porque por cuestiones de trámites o asistencia médica debemos viajar a la ciudad que más cerca nos queda, que es a 40 o 50 kilómetros, como por ejemplo al momento de un parto en nuestro pueblo no se da y hay que viajar para esa asistencia médica. Y como sabemos, el trabajo se basó sobre el movimiento obrero y nos preguntamos si surge el movimiento obrero en nuestro trabajo. Nosotros, por medio de entrevistas, entrevistamos a 8 ex peones rurales y a 2 propietarios de campo que actualmente viven en el pueblo, y también llegamos a que fue un poco contradictorio, no fue realmente un movimiento obrero lleno de protestas como veíamos en los trabajos anteriores, sino que fue algo pacífico, porque los productores y los ex trabajadores de campo nos manifestaban tristeza. Los trabajadores lo único que no tenían en cuenta sus derechos eran vulnerados justamente por la relación paternalista que tenía con su patrón, que justamente para no generar discusiones entre ellos, por la gran confianza que tenían, ya que el patrón cumplía una función muy importante, porque cada vez que el peón tenía un problema, el patrón siempre estaba disponible y lo ayudaba. Entonces justamente por eso los dos, en cierta forma, como que agacharon la cabeza y se dejaron llevar por la situación. El obrero no hacía ningún tipo de protesta y simplemente optaba por irse al pueblo en búsqueda de otro trabajo. Dentro de las entrevistas a los ex peones descubrimos que eran o albañiles o carpinteros, se dedicaban a cosas que no tenían nada que ver con el campo, pero lo asumían por cuestiones de mejorar su calidad de vida. Y para finalizar el trabajo, traemos un video, una canción que seguro ya conocen, que trata un poco sobre esto. Es más, la profe nos mostró y fue como un punto de partida al trabajo, porque trata mucho sobre lo que hablamos. En el video se pueden ver fotos de los campos desalojados, deshabitados en la Aldeta, así que estaría bueno. Algunas fotos, no todas. Bueno, como hay un problema técnico, mientras hacemos comentarios y podemos hacer video, ¿puede ser? Bueno, trato de hacer algunos comentarios mientras preparan la otra computadora para poder ver el video, ¿no? Con la canción. Ahí está. No hago ningún comentario.
fría, de como a 15 metros, estaban haciendo una casa que yo había comprado en Nuevo Viejo, estaban sentados igual en un andamio. Entonces como que la imagen de ellos tenía poco que ver con el paisaje ese, ¿no? Es como que le faltaba pampa, le faltaba cielo, no sé, me dio una cosa en el alma que yo estoy seguro que si ellos pudieran elegir entre si seguir siendo tropero o ser albañil aquí en Buenos Aires, sus actitudes demuestran por qué se pronunciarían, ¿no? Bueno, yo estaba con todo esto en el alma y haciendo una melodía y cayó Teresa y terminó la letra. Allá cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero, está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso, hablando pocas palabras, no he visto largas, quedándose así de cuclillas, mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentro su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris, en la radio sin querer, un montón de acordeón, vestida mucha mujer, le estremece el corazón y hasta me parece andar, que si suelta un saludar, los velones de un violín en la estancia paraísal. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la danza como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo adherido de la paloma se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado del hormigón, el cielo de albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser león, no se halla por acá, ya me abre una ocasión, mientras tanto al escuchar por la radio llame, el remonta un samurai, en su modo de volver. Bueno, hola, felicitaciones. El trabajo, al igual que todos los otros, es muy interesante. En este caso, quería destacar dos cosas de la lectura. Primero, qué bueno que cerraron así, porque una de las cosas que nos había parecido interesante es que los chicos arrancan contando cómo llegaron a este tema y la mencionan a Teresa Parodi y mencionan este tema, y eso no es algo común, porque casi siempre mencionamos fuentes que lícitamente hay que mencionar desde la academia. Los chicos se tomaron esta licencia, que es bienvenida, y a su vez después, a lo largo de la trama del trabajo, encontramos un muy buen trabajo de fuentes, estricto, a grandes rasgos. Los chicos trabajaron, como ya nos dijeron, con
encuestas, pero también hicieron 10 entrevistas, ¿sí? Y a su vez distinguieron los sectores sociales entre si le hacían entrevistas a propietarios o no. Dos entrevistas forman parte de un grupo, las 8 siguientes forman parte del otro grupo, lo cual hace que el análisis de los datos sea muy rico también, porque han hecho distintos cortes a la hora de entrarle a las fuentes. Se preguntan sobre el éxodo rural y lo ponen sobre el tapete dentro de la agenda de cuestiones referidas al mundo del trabajo, y eso tiene un gran potencial, especialmente en esta provincia en particular, ¿sí? Y a partir de eso nada más exaltar que hacia el final del trabajo, en la página, bueno, no tengo el número de página, creo que es la página 11, los chicos plantean: la aldea constituye un lugar que, al igual que los pueblos que la circundan, se presenta en una profusa relación con los centros urbanos para la realización de trámites en la administración pública. Dan cuenta de alguna manera o procuran inscribir a Landeta, este pueblo de 1.500 habitantes, dentro de la región. Y a su vez previamente nos habían planteado algunas líneas maestras para poder historizar y para poder construir esta historia de Landeta y poder, bueno, reitero, poder meterla dentro de esta trama nacional. Y hacia el final del trabajo, a su vez, cierran y de vuelta se hacen una pregunta que ya se han hecho otros grupos. Dicen: ahora bien, es cierto que no surgió ningún movimiento de protesta, pero es innegable que aquella realidad afectó gravemente a la población rural. A partir de eso, de alguna manera, dejan esbozado una hipótesis y una serie de preguntas que nuevamente nos llevan a pensar en la identidad rural, ¿sí? ¿Qué es esto de la ruralidad? Y que a su vez también nos permite tender puentes para vincularlo con el trabajo de Concordia, ¿sí? Donde también aparecía esta resistencia, se quedaron viviendo en el barrio de las fábricas, y también lo podemos vincular a otros trabajos dentro de los cuales también la pregunta que nos hacíamos era: ¿y por qué la gente no se movilizó? Los chicos además atisbaron algunas respuestas que tienen que ver con las relaciones entre patrón y peón. Así que bueno, felicitaciones. Póngase a pensar en algunas cosas que después tendría que ponerme a explicar un rato largo, pero bueno, la voy a decir igual. ¿Por qué no se movilizaron, no resistieron? Me acordé de cuando Marx escribe el 18 de Brumario y entonces ahí Marx califica o compara a los campesinos como una bolsa de papas. Pero aludiendo a la imposibilidad de pensar a los campesinos como una clase, ¿no? En oposición a los obreros, que sí se conforman como clase, y en función de que se conforman como clase pueden construir una identidad y una experiencia en confrontación con otra clase, y de ahí el conflicto de alguna manera. Y hablando de estas cuestiones de los campesinos, bueno, ustedes utilizan la palabra campesinos y pequeños propietarios. Cuando hablan de los campesinos en fuga, están hablando de dos grupos, diría. Por un lado, los pequeños propietarios, y por el otro lado, los peones rurales. Yo me preguntaba si los pequeños propietarios pueden entrar dentro de la categoría o la expresión campesinos. Para pensarlo. Y digo, partiendo de... Los antropólogos dicen que los campesinos son pequeños propietarios, tienen pequeñas parcelas en las que trabajan para la autosubsistencia, básicamente, ¿no? Y usted dice, estos pequeños propietarios han tenido como dos alternativas: o vender o alquilar el campo. Alquilar el campo a los pules de siempre, ¿no? Entonces digo, estas personas que viven de una renta, de un alquiler, pueden ser pensados como un campesino. Para pensarlo. Y nada, la otra palabra que por ahí me hacía un poquito de ruido es, ustedes utilizaban la expresión éxodo como sinónimo de migración. Me parece como que la palabra éxodo tiene otra connotación. Me parece muy bien utilizar la palabra migración, ¿no? El traslado del campo a la ciudad y todo lo que significa, que ustedes, bueno, ya lo han reflejado muy bien en su exposición respecto de abandonar una forma de vida, estar en vínculo con la naturaleza y con un trabajo que
es abandonado y es dejado para insertarse en otra realidad completamente distinta. Me parece muy valioso en el trabajo de ustedes eso que hicieron de ir a pedir a la municipalidad el padrón y de consultar. Se tomaron el trabajo de consultar a cientos, ¿cuántos eran? 193 personas que eran, ¿no? De las cuales de las 193, El 95% claro, el 95% contestó. De ese 95%, no todos vivían en Landeta, muchos vivían en Rosario o en San Jorge, se habían ido a las grandes ciudades y había que llamarlos por teléfono. Lo llamaron por teléfono. Sí, eso me parece impresionante. Claro, y además surgió un problema porque muchos se vieron asustados de que queríamos sacarles información de que estaban claro. Nosotros hicimos el mismo comentario rápido preguntándole a los propietarios. Y bueno, y al que le surgió eso, tuvimos que volver a llamarlo y decirle que, más allá de que se lo dijimos, a ellos les quedó la duda de si era por cuestiones de AFIP y esas cosas. Además hay que aclarar que en el trabajo está la lista de los nombres de todos estos propietarios. Así que bueno. Nada, me parece que eso es para destacar. Para destacar el trabajo de encuestas que realizaron, la sistematización de la información que aparece en el trabajo está muy bien lograda, la reflexión que hicieron a cómo se reconfigura la Landeta en las últimas décadas. Ustedes utilizan una forma de denominar a la Landeta que lo pone, digamos, por fuera de esa oposición entre campo y pueblo, ¿no? Y lo denominan como Nueva ruralidad. nueva ruralidad. Eso me parece que está bueno. Y nada, y yo quería hacer una aclaración porque medio que por ahí hacemos alusión a algunos conceptos, a algunas palabras que aparecen y nada más las queremos marcar para que reflexionemos sobre su utilización, porque las palabras quieren decir cosas, ¿no? Y sobre todo cuando son conceptos tan fuertes. Me refiero en términos generales al conjunto de los trabajos. Aparecieron las palabras nación y nacionalidad con el tema de los bolivianos y los argentinos, y eso tiene que ver con la construcción de una identidad. Y la discriminación se produce a partir de la diferenciación entre unos y otros, y tiene que ver con la construcción de una identidad, en este caso con la construcción de una identidad de carácter nacional. Las nacionalidades se construyen, o sea, la idea de nación es diría un historiador, Benedict Anderson, una comunidad imaginada, y la posibilidad de imaginar esa comunidad es producto de una creación. Ahora, la idea de la construcción de esa identidad disimula, diluye, dificulta ver otro tipo de identidades. Por ejemplo, la de patrón-empleado, ¿no? Las identidades que se producen en torno a las relaciones sociales que van más allá de la identidad nacional. Y de eso también hablamos cuando, por ejemplo, en el caso de los bolivianos, hicimos alusión a la diferenciación al interior de la comunidad boliviana, que eso también es importante tenerlo en cuenta porque entre ellos también se construyen identidades distintas y relaciones laborales de explotación y de dominación entre unos y otros. Así como la hace parte de la sociedad argentina que puede explotar a los bolivianos, por supuesto. O el otro concepto que apareció en el otro trabajo que fue el de pueblo y que lo estuvimos poniendo de manifiesto, porque ese concepto también tiende a diluir las diferencias. Y la sociedad es eso, es un conjunto de relaciones sociales entre individuos y entre grupos, diferentes unos de otros. Y nosotros desde el ámbito disciplinar, desde la historia, tenemos que tratar de ver quiénes integran esos grupos, cuáles son las diferencias, para a partir de las diferencias y de las relaciones poder ver las tensiones que se producen. Porque si no, la idea de nación o la idea de pueblo nos puede hacer creer de que todos esos que teóricamente forman parte de eso
viven en un mundo de relaciones armónicas, o de que todos somos iguales, que todos participamos de los mismos intereses, cuando en verdad eso es bastante diferente a esto que estoy diciendo, ¿no? Por eso el problema de utilizar ese tipo de expresiones, o al menos tener la intención. Discúlpame, Evo Morales en la nueva constitución de Bolivia habla de plurinación y justamente tiene que ver con esto, las distintas identidades que hay justamente en el pueblo boliviano. Sí, porque, a ver, a diferencia de lo que pasa en Argentina, el presidente Evo Morales ha puesto de manifiesto la diferenciación étnica y nacional que integra el Estado boliviano. Nosotros, como argentinos, creemos que formamos parte de una sola nacionalidad y entonces somos todos blancos y somos todos gringos, cuando en verdad sabemos que eso no es así. Y la última palabra que apareció, que también la puse de manifiesto como para jorobar un poco, era de campesino, ¿no? De pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, del campesino, ¿no? Digo porque particularmente acá con Virginia trabajamos en una materia que se llama Historia de Asia y África, y hay dos países que son gigantescos en cuanto a su composición demográfica, como la India y como China, o la India, China o el mismo continente africano, donde muchísimos son campesinos. Y una de las grandes discusiones que tenemos en torno a eso es a quiénes incluimos dentro de esa denominación. ¿Cómo definimos a aquel que es campesino? ¿A qué se dedica? ¿No? Porque digo, ¿es lo mismo el peón rural que el pequeño propietario? La suerte del pequeño propietario al vender o alquilar su campo fue la misma que la del peón rural que se fue a trabajar como cuentapropista en el mejor de los casos, o como peón de albañil en el peor de los casos. Digo, son cosas distintas, ¿no? Por ahí cometo el error, como muchos hacemos, de querer que digan cosas los trabajos que nos gustarían a nosotros y no tienen por qué aparecer. Esa es la otra cuestión que quiero salvar y quiero cerrar con esto. Todos los grupos han hecho muy buenos trabajos, como dijo Marcelo cuando arrancamos, todos son ganadores, por eso están acá y nada más queremos felicitarlos. Y agregar a lo que dijo José, voy a hacer mía las palabras de la compañera que viene de Santiago del Estero. Quería decir algo después. Que tiene que, supongo que alguien quería hablar de los campesinos en Mocases, no sé, se me ocurrió, lo pensé. No, pero la idea, digo, nosotros pensamos la Olimpiada de Historia desde que este grupo la conformó, algunos más temprano, otros más tarde, como una instancia de aprendizaje. Queríamos romper con la lógica de, o sea, sin duda que hay competencia, pero la competencia entendida como la instancia en donde uno pueda venir y aprender. Entonces, digo, el aporte que nosotros podemos hacer, trabajamos aquí y bueno, por ahí nos vinculamos mucho con los conceptos, con la teoría, con las explicaciones. Creemos que hay que recuperar el carácter científico de la historia. La historia no es memoria, la historia trabaja con la memoria, pero no es solamente memoria. Creo que esto nos gustaría mucho que ustedes puedan, en ese sentido como estudiantes, volver a la clase, pensarlo con los profes y trasladarlo a los compañeros, ¿no? Que aprender esta idea, que básicamente muchos de acá ya la expresaron. Fueron haciendo una entrevista, pero de acá, no está la nostalgia, el olvido. No, entonces hay que cruzar con otra fuente, y la historia trabaja con fuentes periodísticas, trabaja con otras fuentes que justamente aportan información para cruzar con la memoria, que a veces la memoria, como decíamos hoy a la mañana, con respecto a la de un burócrata, una compañera por ahí decía la burocracia sindical. Bueno, recuperar esos conceptos nos permite también ver esos individuos y analizarlos desde ese lugar. Y yo solamente aportar, con respecto a lo que dice José, bueno, yo estoy en un trabajo acá en una cátedra donde justamente damos historia medieval. Y también en Europa existieron los campesinos. Y tuve una discusión, ¿quiénes eran los campesinos? Y bueno, y ahí, hoy ustedes en la explicación, ¿no? Miraron a los propietarios, hicieron toda esta encuesta a los propietarios que decíamos, y también a los trabajadores rurales. Entonces, por ahí eso está en tensión en el título, por ejemplo, del trabajo. A pesar de que ustedes a lo largo del trabajo van mostrando la situación que viven unos y otros. La encuesta en cierta medida les sirve para mostrar eso. Y la otra cuestión que quiero destacar del trabajo, que lo diferencia de otros, por ejemplo, es la construcción de los gráficos.
que han hecho. La verdad que bueno, es todo un aprendizaje para hacer. Todo trabajo de investigación uno tiene que ver de qué manera trabaja los datos cuantitativos, y ustedes lo que han hecho acá es cruzar lo cualitativo y lo cuantitativo, y eso me parece también destacable para que el resto de los compañeros que presentan el trabajo vean otras alternativas. Nada más que eso, no sé si ustedes querían agregar algo. Yo, con respecto al título, no habíamos pedido registro pedagógico, se lo pedí. Sí. Bueno, con respecto al título, ellos en realidad lo que buscaron en ese momento fue ser creativos, más allá de pensar en qué. Pero sí me gustaría aclarar que cuando trabajamos en sociología rural, cuando hablamos sobre campesinos, nos referimos a la persona, nosotros lo utilizamos de esta forma, es un acuerdo que tenemos en clase, lo utilizamos para denominar a la persona que trabaja la tierra, que vive de esa tierra. Ese es el campesino. En la cátedra, no en la buena cátedra, nosotros lo manejamos así el concepto. Ahora les explico cómo fue esto del título. Ellos propusieron varios títulos y ese nos pareció el más creativo en realidad, por ahí no sé si fue el más acertado. Les leo los otros que propusieron. Y la vaca y el tambero, ¿dónde están? El éxodo del campo al pueblo en la aldea. Había una vez un peón. Adiós campo mío, lo que la tecnificación se llevó, joven, con ganas de progresar y campesino. Campesinos en fuga. Este último es el que a ellos les pareció que representaba más al trabajo, y obviamente después de haber escuchado la canción y demás, ellos lo relacionaban con el trabajo. Pero el concepto de clase lo utilizamos de esa forma. El campesino es el que trabaja la tierra. Bueno, y ya Santiago quiere hablar. Sí, lo que me parecía nada más importante en colación de lo que dice el profesor, que dice la profesora y planteaba usted, es cuán importante es, dentro del marco teórico de los trabajos que presentan los chicos, establecer con claridad las categorías de análisis, es decir, el concepto campesino, desde donde yo lo voy a mirar y dejarlo claro, y en la exposición también, para que nosotros, el auditorio, sepamos cómo interpretar. Entonces, las categorías de análisis, además de la cuestión de qué se ha escrito, todo el bagaje que viene, hay que precisar desde qué mirada yo voy a considerar el concepto nación, el concepto campesino, el concepto pueblo, y de esa manera al lector yo ya le marco cuál es la mirada que va a tener. ¿Sí? Si no, dejo muy abierto y no sabemos a dónde estamos parados, y capaz que genera una discusión que te saca del centro del eje de tu trabajo. Las categorías de análisis son fundamentales, desde mi criterio, dejarlas establecidas desde un comienzo. Sí, justamente como decía la compañera, creo que estos conceptos que los chicos utilizan tienen que ver con algo que viven, que sienten y que perciben en el lugar que ustedes nacieron. Sí, perdona, sin interrumpirte. Yo padecí el éxodo rural porque yo vivía en el campo y más que nada los días de lluvia por ahí mi papá sacaba el sulky para llevarlo a la escuela y él trabajaba obviamente, tenía que dejar el trabajo para llevarnos a nosotros a la escuela. Y como que esa situación llegaba a un punto que cansaba, porque cuando llovía no podía salir directamente y también nos vimos obligados a mudarnos al pueblo. Sí, justamente con todo el trabajo que ustedes presentaban me siento identificada porque soy de aquí de la provincia de Santa Fe y todos los días cuando me muevo por la ruta para ir a las diferentes escuelas donde trabajo, voy viendo año a año, ¿sí?, los campos, yo miro a un costado y veo cada vez más lejos. Y digo, ¿pero qué pasa? Si hace un tiempito, todos los días paso por acá, ¿qué es lo que yo estoy viendo distinto? ¿Sí? Y le contaba a mis compañeras que son de otras provincias justamente que las casas de los campos hoy son taperas, están totalmente abandonadas. Vos mirás a tu costado y sentís una sensación de soledad, de qué está pasando. Mirás a tu costado y ves cada vez más lejos porque no hay más árboles, chicos, no hay más árboles en el campo, ¿sí? Y yo digo, y no solamente con los humanos, digo, ¿qué pasa con esos pájaros, con esas aves que estaban en esos árboles? ¿A dónde van a vivir? Es decir, no solamente
las poblaciones de comunidades, sobre todo son pequeñas, porque yo también vengo de una comunidad pequeña, donde en realidad su origen, su génesis, se dio en el trabajo familiar en el campo, agricultura y ganadería. Las familias vivían, eran muy numerosas y vivían en estas taperas que ustedes estaban mostrando en la foto. Entonces, despacito, bueno, sus abuelos, sus ancestros trabajaban más la tierra, después con la tecnificación, esto que ustedes dijeron, con las herencias se fueron vendiendo, ¿sí? Los hijos no quedaron trabajando en el campo, buscaron, bueno, otras oportunidades, ¿sí? No fueron sus deseos, pero claro, con los que están, ¿qué está pasando? Con el que le gusta trabajar en el campo, con el que desea estar allí, en ese ámbito de naturaleza, es muy diferente a los centros urbanos o a ciudades urbanas un poquito más grandes. Bueno, ¿a dónde está ese sentimiento de identidad, ¿sí? De naturaleza, del campo, de paz, del cielo, como lo dice acá la canción? Por eso yo enseguida me sentí identificada, porque a mí me pasa lo mismo, chicos. Está vacío el tambo, no hay más tambos. En la provincia de Santa Fe no hay más tambos. Sí, nosotros no sé de dónde vamos a sacar la leche, la vamos a tener que, no sé, la van a tener que educar químicamente si seguimos así. Es decir, es poder replantearnos qué estamos haciendo los hombres con los propios hombres. Esto que ustedes decían, el pueblo contra el pueblo. El hombre, ¿qué está haciendo con el hombre? ¿Y qué estamos haciendo con la naturaleza? ¿Sí? Porque ¿de qué vamos a alimentarnos? La gente que vive en las ciudades no sabe cómo es la producción y el trabajo del campo. Todo lo que llega a la ciudad, con lo que se come, viene del campo, ¿sí? Y bueno, entonces también creo que hay que revalorizar eso. Está más allá, claro, no es rentable. O sea, el tema de la soja, no critico, pero digo que quizás también sea para repensar. ¿Alguien más allá? No, hablo así. No, le quería preguntar, porque tal vez en la exposición por cuestión de tiempo no le pudieron dedicar, en esas entrevistas que hicieron a peones y a pequeños propietarios, ¿cuánto aparece de esa esencia rural o de ese sentimiento que aparece en la canción de Teresa Parodi, de esa añoranza, de esa nostalgia? Si decimos que las identidades se construyen y esta gente construye su identidad rural de su vivencia, bueno, qué está pasando con esta gente que está perdiendo ese modo de vida en algún sentido, y cómo se da esa tensión que capaz que aparecía también en la película ayer, entre las decisiones más bien económicas, ¿sí? En términos de las decisiones familiares, de la rentabilidad y otras decisiones que tienen que ver con elegir un modo de vida, como si algo de eso aparecía y mucho en las entrevistas. Al 100% aparece. La sensación de tristeza aparece tanto en el peón como en el patrón. O sea, están insatisfechos con la situación que viven. Porque justamente en la canción habla de un albañil triste que vivía en el campo, pero tuvo que trabajar de eso. Y recuerda cuando tomaba mates en la sombra y trabajaba. Eso sí pasó también en las personas que entrevistamos. ¿Alguna otra pregunta allá? No, un comentario nomás. Sí. Me parece espectacular el trabajo de los chicos y todo el tema de las fuentes que utilizan y de la construcción de las fuentes, lo de las entrevistas y lo de las encuestas y los llamados, me parece bárbaro. Y lo que ustedes señalan del objetivo de la Olimpiada y este tipo de trabajo en el marco de la Olimpiada, en cuanto a la historia como ciencia, ¿sí? Pero yo quiero rescatar también el valor pedagógico de este tipo de trabajo y de este tipo de experiencia, como experiencia de aula y como experiencia de trabajo pedagógico me parece espectacular, porque la investigación sobre la realidad que nos rodea, también estuve esta mañana escuchando los trabajos de producción de fuentes orales con testimonios y demás, y le aporta a la educación de nuestros chicos el aspecto emocional que a veces dejamos de lado en otras cosas, y me parece sumamente valorable también como experiencia pedagógica. Lo además de lo valioso que tiene como experiencia científica, lo emocional y lo pedagógico que se produce en el aula y compartir esto con sus compañeros y demás. Quería resaltarlo.
siempre justamente es una de las principales conclusiones que sacamos en cada encuentro que tenemos, ¿no? Que es el hecho, bueno, de ver cómo los jóvenes, los adolescentes, cuando investigan algo muy cercano a ellos, lo hacen con mucha pasión, y lo mostraron acá, ¿no? Lo mostraron cuando pusieron, lo mostraron en lo que hicieron. Está el acompañamiento del profe, sin ninguna duda, pero hay allí una fuerza que nace de ellos mismos, así que súper valorable. Los invitamos, si no hay otra reflexión, no quiero cortar, pero sí. En primer lugar, felicitar a las chicas, me gustó eso de todos somos historia. Yo sí me animo, en relación a lo que decía la compañera, porque la historia compromete, la historia forma, y sí me animo a decir, y ustedes también lo han dejado traslucir, la soja el cultivo intensivo de la soja va a traer consecuencias muy graves para la Argentina, y hay que denunciarlo desde la historia, porque estoy convencido de la frase del grupo anterior, la frase con la que terminó, que la historia, que quienes no recuerden la historia están condenados a volver a repetir esos problemas. Y no es extraño que hayan sacado de la currícula más del 60% de las materias de historia desde la época liberal. No es para nada extraño. Quizás conversando con chicos jóvenes no se sorprendían de pensar que había historia de primero a quinto año. Hoy, y desde esa década, desapareció la historia de la escuela secundaria, y con eso está desapareciendo la identidad nacional, está desapareciendo esto tan valioso que es para mí la denuncia de este grupo en relación a este tema. Así que espectacular estos encuentros, espectacular la historia, y hay que animarse y denunciar. Buenísimo. Bueno, si les parece, los invitamos a los profes que estuvieron por la mañana y por la tarde a votar. Al resto, si quiere, se puede quedar siguiendo el fresco, o si no, ya puede salir y ir hacia estudiantes, como me piden acá, correcta. Un aplauso fuerte para este grupo.